grabar para continuar con lo que habíamos dejado pendiente en la primera parte. Habíamos quedado en, en el llamado al arrepentimiento del profeta Jeremías a- al pueblo de Judá. Aunque se emplea el término Israel ahora, pero el término Israel se utiliza con la finalidad de indicar que es el pueblo de Dios, los judíos, que Dios está tratando con ellos para que se vuelvan a la ley de Moisés, para disfrutar de todas estas bendiciones que lo enlista en esta parte, el capítulo 3. En la siguiente sección nos encontramos con un reproche por haber abandonado a Jehová y un llamado al arrepentimiento. Jehová es amenazado o amenazada por medio de un pueblo, por medio de un pueblo del norte. ¿Por qué este pueblo viene del norte? Aquí vamos a ver. Porque se refiere a Babilonia. Aquí tenemos una imagen de lo que fue el imperio babilónico. ¿Me fui? Acá, volvamos otra vez. Ya, aquí está. El imperio babilónico es este imperio que está rojo, de color rojo, todo lo que es Armenia, Carquemis, donde lograron la batalla contra los egipcios, como toda la península en Palestina, o en esa época era Canaán, o Judá, Israel, parte de Egipto, y toda esta otra zona toma control. Después vino el imperio de los persas, de la frontera azul. Es mucho más extenso el imperio medo-persa, de Ciro, el que va a permitir que todos los que están cautivos en Babilonia vuelvan a su tierra otra vez. Y después vendrá el imperio de los griegos, de color naranjo. Igual se extiende mucho. Es enorme este imperio de los griegos. Acá tenemos otra imagen, otra fotografía, otro mapa del imperio babilónico, de la zona geográfica que abarcó. Se conoce también como la fértil medialuna. Y acá estaba la capital Babilonia, entre el río Tigris y el Éufrates. Bueno, sí, ahí está. Y abarca toda esta parte también de Egipto. Se dice que vendrá del norte, pero en realidad Babilonia no se encuentra al norte, se encuentra al este. Está como de Osorno con Bariloche, está como a la misma altura más o menos. Pero no pueden cruzar por el desierto arábico, porque no van a sobrevivir nadie. Imposible de sobrevivir en el desierto. Tienen que irse por lugares donde está el río, lugares fértiles. Entonces ellos tienen que dar la vuelta acá arriba, en el norte, y luego descienden hacia el sur, descienden hacia Judá. Por eso el profeta Isaías y también el profeta Jeremías dice que la guerra, la invasión, viene del norte. Y se refiere a los babilonios. En el capítulo 4, en el verso 6, nos dice este pasaje. Por favor, a ver, ¿dónde vamos acá? Volvamos. Hermano Cristian, por favor. Capítulo 4, verso del 6 al verso 7. Mm. La amenaza y la invasión de los babilonios. Amén. Dice, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Bien, se está refiriendo a las consecuencias, los resultados que va a provocar la invasión babilónica sobre la tierra de Judá. Por medio de una guerra, en el verso 29, lo indica el profeta, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Desfallecerá el corazón de los líderes del pueblo de Dios, capítulo 4, verso 9. ¿Quiénes son estos líderes? En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey, el corazón de los príncipes,
y los sacerdotes estarán atónitos, y se maravillarán los profetas. ¿A qué profeta se refiere? A los profetas de la corte, a los profetas asalariados, los profetas que han sido instruidos en las escuelas de profetas, que no son verdaderos profetas, sino que son profetas, no sé si manipulados, manipuladores. Toda la gente quiere escuchar bendición, prosperidad, éxito, victorias militares. Nada malo va a ocurrir, a pesar del pecado en el cual nosotros nos encontramos. Ellos saben que están desobedeciendo a Jehová, pero por medio de los profetas dice esto no va a ocurrir absolutamente nada, más que ya han abandonado los mismos profetas, dice Dios no es, Dios no es, no ocurrirá absolutamente nada. Las amenazas de Isaías o Jeremías son inexistentes. Por eso cuando ocurra la invasión, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén, ellos quedarán maravillados, nos dice el pasaje bíblico. Bien, han abandonado a Jehová, entonces estamos en esta sección, han abandonado a Jehová, y por esa razón el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Jerusalén y Judá será destruida o serán destruidos. ¿Por qué serán destruidos? Porque ellos no quisieron convertirse. En el capítulo 5, en el verso 3, por favor, mi pastora Isenia, vamos a darle lectura ahora, capítulo 5, en el verso 3. ¿Qué ocurrió con este pueblo? ¿Por qué? ¿O cómo lo describe el profeta Isaías? La dureza de los corazones de este pueblo. Capítulo 5, verso 3. Amén. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Bien, ¿cómo describe el profeta esta, esta idea de no querer convertirse al Señor? La imagen o la metáfora que emplea el Señor para referirse al endurecimiento del pueblo, pusieron Y su endurecieron su rostro rostro más que la como una piedra. piedra, como una piedra. A pesar de que el Señor lo azotó, no les dolió. Yo me imagino acá en la época en cuando se castigaban a los hijos con, con varillas, con correas, con cable de la plancha. Yo no sé si alguien recibió un cable, golpes con cables de la plancha, con correazo, con varillas y con cables de la plancha. Pero en vez de reaccionar, de cambiar de opinión, ellos se endurecieron más todavía y no les dolió. Es decir, aquí la soberbia del pueblo de Israel es impresionante. Porque en realidad Dios lo que está haciendo es tratarlo como a un hijo, con la finalidad de disciplinarlo, de corregirlo. Y luego lo consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Jerusalén y Judá serán destruidos, no porque Dios ha decretado su destrucción, sino porque ellos no quisieron volverse al Señor a pesar de todos los esfuerzos que hizo Dios para llamarlo al arrepentimiento. No podemos llegar a otra conclusión sino esa, la evidente, la que está en la Sagrada Escritura. Dios quiso corregirle, porque aquí lo está diciendo. Lo azotaste, no les dolió, lo consumiste, no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Ellos fueron los que endurecieron su rostro, ellos no quisieron convertirse. Si ellos sufren las consecuencias de la destrucción de Nabucodonosor, la destrucción del templo y de Jerusalén, es por culpa de ellos, de todos los judíos. Se rebelaron y cometieron infidelidad. Eso es lo que hizo este pueblo. Rebelde. Hermano Leandro, por favor, capítulo 5, en el verso 6. Y cometieron infidelidad. O quizás todavía el hermano Leandro va manejando. Mejor, hermano Alex. Jeremías capítulo 5,
Sí, capítulo 5, verso 3, hermano Leandro, por favor. Perdón, Un 5, segundito verso que- 6. Capítulo 5, verso 6. Seis. Dice, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Perfecto. La nueva versión internacional lo traduce como rebeldes. Ellos son rebeldes. Se han levantado contra la ley de Dios. Han sacudido la ley de Dios, la ley de Moisés que Dios le habían dado en el monte Sinaí. Y las infidelidades. Y también en el verso 12 dice, negaron a Jehová porque dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. ¿Quiénes fueron los que dijeron esto? Él no es, no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni veremos hambre. ¿Quiénes fueron los que dijeron o enseñaron eso? O profirieron esta expresión. ¿De acuerdo al contexto? Los Los judíos, falsos profetas. Muy bien, los falsos profetas. El verso 13 dice, antes los profetas serán como vientos. El texto 12 le precede a lo que dice el 13, antes los profetas serán como vientos. Los profetas son los que están diciendo esto. Allá estamos viendo entonces lo que se enseñaba en las escuelas de profetas. Jehová no es, es decir, no es el único Dios verdadero. Eso, ¿qué le parece, hermano, la enseñanza en las escuelas de profetas? En la malla curricular de las escuelas de profetas indicaban que Dios no es el único Dios existente. Ya en ese sentido, ya ustedes esperarán qué, qué mensaje van a dar los profetas. No es el único Dios que existe. Existe también Baal, existe Aserá, existe Moló, Milcós, la luna, las estrellas, los cerros, los montes altos, los árboles también son dioses. Las maderas, si a alguien se le ocurre ir al campo y buscar leña, y si le sobra un madero, se hace un dios, también ese es un dios. No, ustedes tienen que adorarlo, mm, porque ese, yo no sé qué habrán pensado, pero quizá en la imaginación, en la mente de los cananeos, ese fue Dios que le dio madera para poder calentarse durante el invierno, y con la cual ustedes pueden cocinar. Deben agradecerlo entonces. ¿Cómo lo van a agradecer? De la madera que nos sobró, vamos a hacernos un dios. Eso enseñaba a los falsos profetas. No son verdaderos profetas, son los profetas similares a los profetas. Recuerde cuando vimos la introducción al profetismo hebreo, que fue un fenómeno de todo el Medio Oriente. Habían en Egipto, habían en Mesopotamia, también habían en Canaán profetas, y textos similares a los profetas bíblicos que nosotros tenemos. Habían algunas semejanzas, pero otras grandes diferencias. Pero gente había con esta característica. El pueblo hebreo también eso se oficializó. Y habían personas que enseñaban en esta escuela de profetas. Y estas son las enseñanzas. Dios no es el único Dios. Y también decían ellos, no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada, ni tampoco hambre. ¿Y qué es lo que había dicho Isaías? Para los judíos, Isaías es un falso profeta. Lo que está diciendo Jeremías también es un falso profeta para los judíos. ¿Por qué? Porque primero, ellos no son miembros de las escuelas de profetas. No han sido educados en las escuelas de profetas. No tienen la acreditación estatal o del reino. Por lo tanto, estas personas son fraudulentos. Están en una situación de ilegalidad. Son como, podríamos decir, un indocumentado, ejerciendo la profesión de manera ilegal. Así estarían viendo los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo hebreo la función que estaban cumpliendo Isaías y también Jeremías. ¿Qué más? No quisieron convertirse. Y uno de los que influenciaban a este no
conversión al Señor eran precisamente los profetas. Escuchaban a los falsos profetas en el capítulo 5, verso 31, por favor, hermano Roberto. 5:31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Muy bien. De acuerdo a ese pasaje bíblico, tenemos una cierta idea de quiénes eran los que enseñaban en las escuelas de profetas. O por lo menos quiénes eran los que tenían en control sobre los profetas. O quiénes era el que autorizaba a los profetas a profetizar. El visto bueno. O los que examinaban a los profetas una vez que hayan pasado o hayan estudiado en estas escuelas. Parece que eran los sacerdotes, porque aquí dice, los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Aquí los falsos profetas no se mandan solo entonces. Hubiese sido genial que Dios los mandara, pero en realidad son los sacerdotes los que dirigen a los falsos profetas. Pero los sacerdotes son todos corruptos, no son sacerdotes que están enseñando la ley. De hecho, la situación espiritual en la cual se encuentra el pueblo de Dios es precisamente a consecuencia o la negligencia de los profetas, perdón, de los sacerdotes. Y también todo es tan confabulado acá, porque el pueblo pareciera que sabían que los sacerdotes eran que dirigían los profetas, y sugiere el pasaje bíblico que la población también sabía que estas personas no estaban profetizando de parte de Dios. Pero no importa, porque así el pueblo lo quiso. Todos están de acuerdo aquí, nadie protesta. No le interesa tampoco protestar. Si todos quedan conformes, a mí me gusta escuchar lo que me están diciendo. Entonces eran todos felices. Pero era un engaño, era una mentira, no era verdad. Me Hermano contaron mis Pablo, hermanos ayer, no sé si alguien estaba... Adelante, sí, alguien hermano había... Pablo, Sí, Manuel Leandro. sí, en la Biblia textual, la versión cuarta, dice, y mi pueblo ama esto, con respecto a eso. Mi pueblo ama esto, el tema que los profetas profetizan mentiras. Están obnubilados con los falsos profetas. Le encanta, le fascina. Los ama, lo idolatran. Qué increíble, pobre el pueblo de Dios. Ahora se entiende por qué todos los profetas fueron perseguidos, fueron torturados, fueron encarcelados, porque la gente no quería escuchar a estos profetas. Hermano Boris iba a decir algo, ¿no? Sí, sí, bueno, iba a preguntarle, a lo mejor estos falsos profetas le profetizaban solamente cosas buenas, cosas de prosperidad, cosas, todas las cosas menos las cosas, lo que verdaderamente iba a venir al pueblo. Claro, él lo dice. Nada malo nos va a acontecer. Dios no es Mm, el único Dios. Que claro. está diciendo O nada sea, malo como no va a los acontecer, es profetas, decir, no va a acontecer todo lo bueno. Nada malo, todo lo que dice Jeremías es falso. Lo que dijo Isaías claro, también es falso. Lo que dice Amós, lo que dice Miqueas, lo que dice Oseas, todos son falsos. Aquí lo único verdadero somos nosotros, los que hemos graduado de las escuelas de profetas. Nosotros somos los legales, los oficiales, los acreditados por el Estado. Y los otros no, esos claro, son fraudulentos, son ilegales. ya. Y lo otro que quería comentarle, profe, esto de cuando dijo que en la escuela de profetas se enseñaba que Jehová no era el único Dios. Se podría comparar, por ejemplo, con los movimientos racionalistas de hoy día, de los liberales, de los fundamentalistas, en el sentido de que los liberales algunos niegan la resurrección, niegan algunas doctrinas fundamentales de la Biblia incluso. Se podría tener una comparación con eso, ¿no? Claro que sí, pues, por supuesto. No en el mismo sentido idolátrico, pero escéptico, por supuesto que sí, pues. Porque en realidad han convertido
o han sustituido la fuente de la revelación. Porque primero que nada ellos no consideran que la revelación provenga de ellos. No, no hay revelación. La fuente de conocimiento para los liberales no proviene de la revelación como ocurre con los conservadores. Lo que está acá en la Biblia es la revelación. Y eso es autoridad suprema para los conservadores y los fundamentalistas. Eso no se cuestiona. Lo que está aquí, ahí nos sujetamos y ahí vamos a predicar hasta el fin y hasta las últimas consecuencias. Pero los liberales, la fuente de conocimiento no es la revelación, es la razón, la evolución, el racionalismo, el romanticismo. Esos son los fundamentos para acceder al conocimiento religioso. Partiendo de ahí ya hay otra base de autoridad, que es la razón. Por lo tanto, la fuente de información, la fuente de la verdad, parte de otra cosa, ¿no? De la revelación. Ahí hay un problema así. Ha sustituido la fuente de información para conocer, lo ha cambiado. Sí podemos compararlo, hermano Boris, muy buena comparación entre estas escuelas falsas del profeta del Antiguo Testamento con el liberalismo teológico, que es lo mismo, porque sustituyen la fuente de conocimiento. Y lo otro había dicho usted de los neopentecostales, ¿no? Otro grupo. ¿O solamente los No, no, racionalistas? los no pentecostales no lo mencioné, Ah, ya, simplemente los a racionalistas lo nomás. del liberalismo teológico, los racionalistas. Sí, con ellos sí, ellos sí. Sí, buena comparación. Bien, los sacerdotes que gobiernan a su antojo, ya lo habíamos leído el 31 ya. Perfecto. Aman entonces escuchar a los falsos profetas y a los sacerdotes. Son como los profetas actuales. Yo le iba a decir de un hermano que ayer estaba haciendo clase presencial en Temuco y un hermano lo usa en profecía. Y contó su testimonio el Señor con danza, el Señor lo tomó en danza y comienza a hablar de parte del Señor a un predicador. Y, y le dijo, siervo amado, hijo amado, todo lo que has dicho no es verdad, porque has dañado a muchos de los que están aquí. Delante de todo, cuando estaba predicando. Y él dijo, el predicador comenzó a pedir perdón inmediatamente a la congregación. Y después él sintió de parte del Señor y del profeta de que lo que había dicho del arrepentimiento y el perdón era falso, que, que se arrepintiera de verdad. Y el predicador se bajó del púlpito y se fue de la iglesia, no volvió más. Pero después lo amenazó, no se había arrepentido de verdad, le dijo que ya lograste lo que querías, ten mucho cuidado para andar por las calles porque yo ando en vehículo, le dijo. Y agradece que mi hijo está convertido si no hubiese tomado otras represalias. Es un mensaje muy agresivo, muy violento, de manera pública. Bueno, el Señor lo usa de varias formas, pero eso fue lo que contó en esa oportunidad. Fuerte el mensaje. Me pareciera que era verdad porque ¿por qué se fue de la iglesia? Y amenazar de muerte a alguien. Parece que, parece que era verdad entonces. Es verdad que estaba hablando el Señor. Bueno, acá, pero si le habla a un profeta que el próximo año se van a abrir las ventanas de los cielos y el traje que siempre quisiste lo vas a obtener, te va a ir bien en tus negocios, en tus empresas, el próximo año será un año de bendición, te comprarás la casa que siempre quisiste, el auto que siempre quisiste. En términos materiales, la gente queda contenta, feliz, porque eso es lo que quiere escuchar. No, no mensajes desagradables, como sé fiel al Señor hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No quiere escuchar mensajes, vas a ser probado. De aquí a 10 días vas a ser probado. Durante 10 días Satanás va a ser probado, a meter en la cárcel. Lo van a asesinar y lo van a matar. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que permanezca hasta el fin
no sufrirá daño de la segunda muerte. O arrepiéntete y comienza a hacer tus primeras obras, si no tomaré tu candelabro. Temas como eso, que ame a su prójimo, que perdone a su prójimo, que perdone a sus enemigos, que comience a hacer obras, frutos de arrepentimiento, que profundice más su santificación, que reproduzca la imagen de Cristo en él, que desarrolle los frutos del Espíritu. No, un mensaje no es muy agradable escuchar en una congregación. Bueno, de eso hablan estos profetas, que se vuelvan, que se arrepientan, si no sufrirá las consecuencias de su pecado, porque la causa del pecado es muerte. Y la gente no quiere escuchar otro mensaje más agradable. Sus líderes rechazaron por completo al Señor, capítulo 5, verso 5. Iré a los grandes y le hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Quién conoce las coyundas o quién no conoce las coyundas? Yo, hermano Pablo, desconozco el término. Las coyundas. Bueno, ya no se usa, parece, por esos lados, hermano Cristian, las carretas tirado de bueyes. No, el güey palarado nomás y la carreta la tira el caballito. Ah, ok, ya. Pero igual en el arado usan bueyes, ellos, el buey están enyugados, y para enyugar el buey al cacho del buey usan una correa. Es como un cinturón de cuero, pero es largo y es de cuero y es muy resistente. Tiene que amarrarse al cacho del buey. Esas son las coyundas, para amarrar el yugo a los cachos de los bueyes. Son muy resistentes, porque son de cuero. Es como tratar de cortar usted el cinturón con la mano, si su cinturón es de cuero. Muy difícil. Bueno, acá dice que los gobernantes, los grandes, en el verso 5, los que ostentan el poder político, quebraron el yugo y rompieron el coyunda. Para romper un yugo, es decir, hay que estar muy enojado, o hay que tener mucha rabia, hay que ser muy persistente, perseverante y tener el objetivo muy claro, hasta destruir y quebrar el yugo. ¿No? Aquí estas personas, con toda su fuerza, con toda la energía, con toda la voluntad, rechazaron a Dios y rompieron sus coyundas. La imagen, uno que trabaja en el campo en esa época entendía muy bien lo que quería decir el profeta Jeremías. Ustedes, todos los dirigentes del pueblo, quebraron el sometimiento, la subordinación hacia Dios, rompieron su yugo, rompieron las coyundas, los profetas falsean el mensaje, los sacerdotes manipulan a los profetas y todo el pueblo le encanta y ama escuchar a esta gente. También, no conforme con eso, va a seguir el profeta Jeremías. No le gustaría, claro, ¿quién le va a dar temas como estos, mensajes tan desagradables como estos? Están llenos de pecado, le dice el profeta Jeremías, capítulo 6, verso 6. Por favor, eh, hermano Roberto, capítulo 6, verso 6. Capítulo 6, verso 6. Correcto, por favor, hermano. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Ya. ¿Cuáles son los pecados del pueblo de Dios? Llenos de violencia, son violentos. Jerusalén, nos dice el verso 7, hermano Jorge, por favor. Capítulo 6, verso 7. Capítulo 6, verso 7, ¿verdad? Correcto. Dice así: como la fuente, como la fuente nunca cesa
de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Perfecto. En esta ciudad de Jerusalén hay violencia, hay injusticia, hay un robo, y la palabra de Dios les avergüenza. Capítulo 6, verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esta es la situación del pueblo. Violentos, injustos. Los otros profetas hablan acerca de los jueces son corruptos, se dejan sobornar, buscan que le paguen con la finalidad de sancionar a favor del mejor postor. Los comerciantes alteran las balanzas, oprimen a los pobres, majan a los pobres. Es como si, esto le dice el profeta Isaías, muelen las caras de los pobres como moler trigo en una piedra. Son injustos, bueno, todo eso tiene que ver con la injusticia, y son ladrones, roban tierra, corren los cercos para apropiarse del terreno. Isaías le dice, ¿acaso ustedes van a vivir solo acá en esta tierra? Son ladrones, injustos, corruptos, estafadores, violentos, asesinos, criminales, mentirosos. La palabra de Dios les avergüenza. Parece que es muy exigente, pareciera. Había hecho una pregunta anteriormente en la primera parte, bueno, dije, ¿por qué el pueblo de Dios sigue a los Baales y no sigue a Dios? Quizás otra razón es que Dios acá es mucho más exigente que los otros dioses. Cuando estudiamos los dioses cananeos, los dioses de Mesopotamia, lo de Egipto, por ejemplo, lo que ellos, los sacerdotes predicaban o los profetas predicaban, era simplemente quemarle incienso, matar un cordero, un vacuno, algún animal, y estos dioses quedaban contentos. Pero el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, demandaba transformación del corazón, fidelidad y lealtad a los mandamientos de Dios, que son incompatibles, estos mandamientos, con la naturaleza corrompida y pecadora de los seres humanos, como por ejemplo, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no le adorarás ni te inclinarás. Porque la tendencia del ser humano naturalmente es adorar a lo que se ve. En cambio el Dios hebreo no se ve. Además, prohibió hacerse imagen. Los Baales tienen su Dios, Moloch se puede ver, Aserás tiene una estatua, una piedra, ven la piedra, ven los árboles, las estrellas, el sol, la luna lo logran ver, pero Jehová no lo ven y le prohíbe hacerse alguna imagen. Entonces es más dificultoso ya en ese mismo sentido. Y porque Dios es totalmente distinto, por eso está prohibida la imagen, porque es totalmente otro, no se puede comparar con nada. Y además decía que no robarás, pero si todos roban, todos los cananeos son ladrones, en todas las culturas son ladrones, la codicia, todos codician. ¿Para qué vamos a hablar acerca del adulterio si en Canaán hasta los mismos dioses son incestuosos? Y en los templos de Canaán hay hieróculos, que son los sacerdotes sagrados, prostitutos sagrados y sacerdotisas sagradas, criminales. Los 10 mandamientos son lo que más adelante el profeta Jeremías dice que se quebranta. Entonces es difícil por la naturaleza pecaminosa de los hombres. También no he leído en algún libro que habla acerca de eso, hermanos, pero también quizás sea una razón por la cual se vayan a adorar a los Baales, ¿eh? O a otros dioses, porque los otros dioses no le exigen nada. Además, ¿qué van a exigir si también se comportan como los seres humanos, si estos dioses son hechos a imagen y semejanza de los seres humanos? En cambio, el Dios Hermano bíblico es Pablo, más exigente. Sí, hermano Cristian. eh, delante le quería comentar algo similar a lo que usted conversa y sabe que a lo mejor ahora se puede hacer una comparación, por ejemplo, entre aquellos que sirven a Dios como aquellos que van a la iglesia católica, sirven a Dios, hacen sus misas, todo, pero afuera de la misa están fumando,
Sí, llegaron a la misa después de una fiesta o se conforman, digamos, con un Padre Nuestro y tipo de práctica así más liviana, pero tampoco hay una transformación. Por eso yo creo que en este tiempo también el Evangelio es tan rechazado porque el Evangelio trae como limitaciones morales y un sinfín de cosas que otras religiones no las tienen. sí, va por ahí el tema, porque la fe evangélica demanda para ser parte de una iglesia evangélica la conversión. Y como alguien está convertido, entonces disfruta de las prácticas espirituales. Una persona inconversa no disfruta, es algo impuesto, una carga. Es como los fariseos, una carga muy pesada, muy desagradable. Como que me limitan, me restringen, me niegan, me coartan mi libertad, me fustigan. Entonces yo quiero liberarme de eso. ¿Por qué no están convertidos? Un convertido disfruta de las prácticas espirituales, de ir a la iglesia, de cantar, de orar, de leer la Biblia, de compartir con los hermanos, de predicar, de dar testimonio de Jesucristo, de tratar de esforzarse en ser más obediente a Dios, de tratar de reproducir la imagen de Cristo, de reproducir los frutos del Espíritu. Disfrutan los creyentes con eso. Pero si no está convertido, entonces no va a disfrutar, no va a encontrar una sobrecarga, una exigencia insoportable, intolerante. Claro que para estar en la iglesia cristiana evangélica hay que estar convertido, debe convertirse. Y a nosotros nos llaman las iglesias históricas, nos llaman a los evangélicos, los pentecostales. Bueno, los pentecostales son de la línea evangélica, también tienen raíces protestantes, pero está más asociado con los evangélicos. Le llaman los movimientos conversionistas, porque hablamos acerca de la conversión. Deben convertirse a Jesucristo, tener la experiencia de la conversión, de un encuentro personal con Jesucristo. En cambio, las otras iglesias históricas deben, para ser parte de las iglesias históricas, tienen que adscribir a los catecismos, a los artículos de fe. Si alguien adscribe a esos artículos de fe, a los catecismos, se puede decir que es un luterano, un reformado. Pero en cambio, para ser evangélico, tiene que haber nacido de nuevo, es decir, estar convertido. Esa es la diferencia. Puede ser eso también. Pero es increíble acá que la palabra de Dios les avergüence al pueblo que registró las Sagradas Escrituras y al único pueblo de la historia de la humanidad que se le dio la gran responsabilidad de registrar la revelación del único y verdadero Dios. Esa palabra a ellos la vergüenza. Esto es inconcebible. En una oportunidad, bueno, estaba el año pasado, fue creo, estaba realizando una encuesta, una entrevista a los pastores porque estaba trabajando con la disertación en Midwestern, la disertación doctoral, y el pastor dijo, porque quiere implementar en la malla curricular del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur la materia de liderazgo cristiano. Tiene la finalidad de evitar los fracasos ministeriales de los ministros de Dios. Y el pastor dijo, y eso me gustó mucho, ¿no? El que no, o el que no comprenda, no discierne bien la dignidad de su llamamiento, él estaba pensando en los pastores, el que no tenga en cuenta la dignidad o no comprenda la dignidad de su llamamiento y de su oficio, es peor que una bestia, porque una bestia no sabe que no tiene conciencia de sí mismo, y aquel que no tiene conciencia de su responsabilidad, de su rol, que es muy importante porque es ministro del Evangelio. Dios lo puso allí para dar a conocer su palabra. Y si no lo comprende porque eh, fracasa o se desliza de la fe y no le tiene respeto a la dignidad que tiene su oficio, es peor que una bestia. Ya recuerde anteriormente el Señor había comparado al pueblo de Israel como una asna salvaje. Bueno, realmente son así el pueblo hebreo, ¿no?
porque no comprenden la dignidad de su misión, de su llamamiento, porque la palabra les avergüenza. Por eso fueron destruidos. ¿Qué más? Sigamos avanzando, analizando el profeta Jeremías. Jerusalén y Judá será destruida por medio de un pueblo que vendrá del norte. Se le escribe a este pueblo. Es un pueblo grande, es un pueblo cruel, son grandes, son crueles, no tienen compasión, no tienen misericordia. En el verso 23, a pesar de las constantes advertencias, la demanda de Dios al pueblo, enmienden su conducta y sus acciones, le decía el Señor por medio de todos los profetas. Estamos en el capítulo 7, ahora en el verso 3. Capítulo 7, verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Recuerde que Canaán es la tierra prometida, que Dios le prometió y se lo dio a Abraham, el patriarca, el padre de todos los judíos. Pero si ellos no se quieren arrepentir, Dios lo va a llevar al exilio. Van a volver a ser esclavos otra vez del imperio babilónico en esta oportunidad. Pero si se arrepienten y cambian sus acciones, entonces Dios lo va a hacer que continúen en esta tierra prometida. Le demanda luego en el verso 5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos, vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y después le dice en qué consiste esta justicia: no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. No opriman al extranjero, no opriman al huérfano, no opriman a la viuda, no derramen sangre inocente, ni sigan a otros dioses. Esto se encuentra en la ley de Moisés. Los profetas no son innovadores, lo que ellos hacen es recordar la ley de Moisés. Es tratar de hacer volver al pueblo hebreo a la obediencia a la ley de Moisés. Y esto se repite una y otra vez. Los de la teología de la liberación en América Latina, esto lo interpretan como la opción preferente por los pobres. Son figuras paradigmáticas para describir a todos los vulnerables de la sociedad. Y los judíos que tenían la ley de Moisés no practican esto. Lo que oprimen a los extranjeros, oprimen a los huérfanos, oprimen a las viudas, derraman sangre inocente y siguen a otros dioses. Todo lo que la ley de Moisés decía, ellos lo rechazan. En el verso 18, verso 8, verso 9, en lista que ellos practican el robo, ellos siguen robando. ¿Cómo responde el pueblo ante los mensajes y el llamamiento al arrepentimiento? Ellos roban, lo hacen como con burla o no sé, lo hacen peor o se están ensañando, es como desafiar a Dios. Eso es lo que está haciendo el pueblo hebreo. Dios lo llama al arrepentimiento, le advierte el juicio, van a ser expatriados, exiliados, van a morir, van a ser llevados cautivos, sus hijos van a ser destruidos, sus mujeres van a ser esclavas, van a perder la independencia política, el templo va a ser destruido, van a desaparecer del mismo modo como Israel del norte. Pero a ellos les da lo mismo, no les interesa. Siguen robando, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, practican la idolatría. Los 10 mandamientos que decían: no robarás. ¿Qué más decían los 10 mandamientos? No matarás. ¿Qué más decían? No adulterarás. No jurarás en falso. No te hará imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo ni bajo la tierra. Y ahí ellos están quemando incienso a Baal y practicando la idolatría. Los 10 mandamientos, que no eran tan difíciles de saber,
Ellos lo violan en estos versos 8, 9, el verso 18. En el verso 11, estamos en el capítulo 20, verso 11. Han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿En qué sentido han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones? En la antigüedad, a ver, pongamos un ejemplo ahora. Un delincuente hoy día, mis hermanos, que comete robo, asesinato en nuestro país, ¿qué es lo que hace para evitar la justicia, para que la justicia no lo alcance? ¿Qué es lo que hace? Normalmente Muchos huyen del país. se van a Argentina, otros al norte, a Perú, Bolivia, pero se van del país. Muy bien. Profesor, una consulta, ¿no me veo yo? ¿Sí? Parece que no. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Me veo yo? No, porque no, aquí no me veo yo. No, no se ve. Está oscura Ah, su ya. pantalla. Sí, lo que pasa es que pasé a traer no sé qué, quería cambiar la foto, pero pasé a traer no sé qué botón y me terminé eliminándome solo. Ah, ok. No sé qué Y cosa hice. ahora que está diciendo eso, hermano Boris, yo quería dejar una imagen no negra de fondo de la pantalla y se me olvidó poner. Ya va a ver negro otra vez. Bien. Él se va entonces fuera del país, huye a otros países. Los ladrones en la antigüedad, de la época del pueblo de Israel, para huir de la justicia cuando robaba, asesinaba, se iban a las cuevas. No se iban a otros países, se iban a las cuevas. Ahí la justicia no lo podía alcanzar. Había una multitud de cuevas. Cuando David huía de Saúl, se escondía en las cuevas. Cuando Jefté era un salteador, un delincuente, ¿dónde vivía? En las cuevas. Todos los delincuentes, los criminales, para evitar que la justicia lo alcanzara, se iban a las cuevas. Había muchas cuevas en el desierto y ahí ellos se ocultaban. Y podían dormir tranquilos para huir de la justicia. Y acá los judíos parece que tienen conciencia, saben algo de Dios. No es que lo han abandonado por completo y no sepan nada, porque está el templo, están los sacerdotes, están los levitas, están las fiestas judías, los ritos los siguen celebrando, los sacrificios, pero están simulando sirviendo a Dios. Pero ellos tienen conocimiento algo de Dios, aunque lo comparten, recuerden que están viviendo en un sincretismo religioso. Y tienen una idea muy supersticiosa del templo, porque ellos piensan que por el hecho de que el templo esté allí en Jerusalén, Jerusalén es indestructible porque Dios lo había prometido y son bíblicos en este sentido. Ahí son bíblicos, los otros no, no son bíblicos. Porque Dios había dicho que su nombre iba a estar ahí perpetuamente, permanente y para siempre. Entonces ellos supusieron que allí iban a estar, pero en paz, en tranquilidad, nada malo le iba a acontecer, iban a huir de la ira venidera o la ira de Dios no lo va a alcanzar por el hecho de refugiarse en su templo. En ese sentido, se dice que han hecho o han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, porque allí los ladrones, los criminales, los violadores de la ley de Moisés, todos los pecadores encontrarán refugio aunque no se arrepientan. Esa es la idea que tenía. Se comprende el verso 11, ¿verdad, mis hermanos? No sé si lo logré explicar bien o no. Sí, hermano. Perfecto, hermano. Muy bien, gracias por responder. Pensé que no se entendió bien la idea. Pero esa es la idea de cueva de ladrones. Se refugian en el templo de Jehová tratando de huir de la ira de Dios por los pecados que han cometido. Parece tan consciente, ¿eh? Del pecado que han cometido contra el Señor. Esto mismo va a ser usado luego por Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque la actitud de los fariseos, los saduceos, es la misma. Se refugian en el templo de Jerusalén pensando que por el hecho de estar el templo allí, la ciudad es indestructible, pero Jesús dijo que va a ser destruido, por eso lo asesinaron también, porque se supone que el templo es indestructible, pero se habían olvidado que el templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios. Jeremías le dice a los judíos,
ustedes tienen mucha confianza en este templo, templo de Jehová es este. Piensan que aquí van a encontrar refugio y la ira de Dios no lo va a alcanzar, pero recuerde, en Silo, dice el profeta Jeremías, allá estaba el tabernáculo de reunión y por el pecado del pueblo vinieron los filisteos y arrasaron con Silo, lo destruyeron y ahora no hay nada. Eso mismo que ocurre o que ocurrió en Silo, que era el centro religioso antiguo, donde estaba el tabernáculo de reunión cuando los filisteos se llevaron el arca, así también va a quedar Jerusalén, devastada y va a ser destruida. Dijeron los judíos, él es un blasfemo. Mire, mire, cuando le conviene es un blasfemo, pero es un falso profeta, pero, o están protegiendo la ortodoxia cuando le conviene. Pero todo lo demás es mentira lo que dice Jeremías. Ahora dicen, ahora protegen la ortodoxia, es un blasfemo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que es indestructible por el hecho de Dios vivir ahí y morar en ese lugar. No quieren escuchar. En el verso 13, capítulo 7, verso 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. El Señor quiso llamarlo, quiso buscarlo. De hecho, cuando cae Israel del norte y cae Judá, se intensifica la actividad profética. Hay más profetas hablando simultáneamente. Porque Dios quería el arrepentimiento del pueblo, pero ellos no quisieron escuchar. Impresionante. ¿Cómo puede ser posible que alguien endurezca tanto el corazón? A Jeremías se le prohíbe interceder. Capítulo 7, verso 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. En el Nuevo Testamento, en la epístola de Juan, dice hay pecados de muerte y otros pecados que no son de muerte. Yo digo, por los pecados que no son de muerte, oren. Pero por los pecados de muerte, yo digo, no oren, porque van a perder el tiempo orando por las personas que cometieron el pecado de muerte. ¿Cuál puede ser ese pecado de muerte? Probablemente puede ser la apostasía o también puede ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquiera de las dos que sea. Pero son dos pecados también imperdonables y ellos han cometido, al parecer, por el hecho de que Dios le prohíbe al profeta cumplir una responsabilidad distintiva del profeta, que era la intercesión, porque Dios ya había determinado y decretado y ordenado también la destrucción de Israel. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del pueblo, porque ya habían optado, tomado la decisión definitiva, indeclinable, de servir a los Baales. No van a arrepentirse bajo ningún punto de vista ni por ningún motivo. Todo lo que haga Dios será ineficaz, porque el pueblo tomó la decisión de no servirle simplemente. No es que Dios no quiera perdonarlo, o que Dios no quiere ellos se arrepientan, sino que ellos son los que han endurecido y petrificado su corazón para no arrepentirse. Por eso Dios le dice, no ores por este pueblo, porque ellos no se van a arrepentir. No intercedas por este pueblo. ¿Cuál es la descripción del castigo? Judá ha sido rechazada, ha sido abandonada, se van a convertir en una desolación. Aquí tenemos la imagen de la cautividad babilónica. Más o menos así hay un retrato de lo que ocurrió con los judíos. Ahí se van niños, mujeres, ancianos, jóvenes, varones, sobrevivientes. La imagen no es tan exacta porque estuvieron algunos tiempos asediados. Deberían estar las imágenes de estas personas mucho más delgadas todavía, porque no había que comer, se estaban comiendo las mujeres, se estaban comiendo a sus bebés. Así era la situación crítica cuando cae Jerusalén. Se convertirá en desolación, los cadáveres servirán de comida a las aves del cielo, a los animales de la tierra, no habrá quien los espante.
de los reyes, de los jefes de Judá, de los sacerdotes, de los profetas y de los habitantes de Jerusalén serán exhumados. Es decir, no podrán ellos sepultar a sus muertos. ¿Por qué no podrán sepultar a sus muertos? Porque son tantos los muertos y tampoco los sobrevivientes, y además que los sobrevivientes son llevados a Babilonia, entonces los cuerpos quedan para ser alimentados o ser alimentados por alimentar a las aves, para alimentar el campo, alimentar a las bestias, alimentar a las aves del cielo, las aves de carroña. Los sabios serán avergonzados, serán atrapados, serán abatidos. Las mujeres y los campos serán entregados a otros dueños. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. Los niños y los jóvenes serán muertos. Qué mensaje, ¿eh? Terrible mensaje. Puro juicio, pura muerte, pura destrucción, pura maldición. Un mensaje macabro, desolador, destruidor. Recuerden que el mensaje de Jeremías era derribar, destruir, arrancar, con la finalidad de reconstruir otra vez. Cuando estaban bombardeando la moneda, le dijeron a Pinochet que se está destruyendo la moneda, se está incendiando. Y él dijo, no importa, la vamos a volver a reconstruir. Algo similar ocurrió con Jerusalén. Ese mensaje es la que llevó a cabo Jeremías. Derribar, destruir, arrancar, pero para plantar, para reedificar, para reconstruir, porque no hay otra forma para que el pueblo de Dios abandone la idolatría, sino extirpando el corazón idolátrico o extirpando la idolatría empleando la fuerza y la violencia. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? ¿Alguna lección espiritual? ¿Alguna aplicación práctica de lo que estuvimos viendo del profeta Jeremías en esta sección? ¿Qué les Por mi pareció el parte, mensaje del no, profeta? profesor. Muy bien. ¿Qué Profesor, les pareció? Bueno, Boris. antes que se vaya, quería preguntarle, ¿Jeremías profetizó en qué periodo, digamos así, como para ubicarnos en el tiempo? O en qué? 626, 580. Ya, pero en ese estaba el imperio babilónico. El imperio babilónico, correcto. Ya. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? Aplicación Hermano, práctica, lecciones espirituales de lo que vivimos. hermano Adelante, hermano Paulo, Alex. ¿Sí? sí, mire, a mí me llama la atención el, el tipo de comparación que hace el profeta para llama a Israel de maneras tan fuertes, si pudiésemos decir una palabra, ¿cierto? Y me pregunto yo cómo muchas veces, o sea, qué paralelismo podríamos hacerlo a la labor que nosotros hacemos como predicación hoy día. Yo sé que el ejemplo lo tenemos los apóstoles, en las cartas del Evangelio, pero tal vez, me puedo estar equivocando, tal vez caemos como en una histeria de ser profeta y dañamos a las personas tal vez con frases, con comparaciones, con actitudes tal vez agresivas, pero que éstas estaban circunscritas a una situación que era el pueblo de Israel en un momento histórico, eh, ¿cierto? Que el que estamos estudiando, que es totalmente radical, digamos, en la idolatría. Lo que vemos hoy día tenemos un pueblo que es la esposa o sea, la iglesia, tenemos el ejemplo de los apóstoles, pero muchas veces y estoy haciendo mi propio análisis, que muchas veces nos convertimos como estos pequeños profetas, digamos, tratando de hacer y ocupar estos ejemplos y tal vez dañar a la hermandad. Esa es mi reflexión, digamos, no sé si usted concuerda con lo mismo. Sí, hermano Alex. Es para pensar y para reflexionar, ¿ah? No es para responder de inmediato, no sé qué creen los demás hermanos, pero es para reflexionar un poco, porque
son circunstancias distintas. Las otras son iglesias cristianas, que no están en un estado de idolatría, de corrupción tan profunda como ellos. Son apóstatas. La iglesia, si hay apóstatas, pues se han ido a la iglesia. No van a continuar ahí, en nuestras congregaciones. Sí, es distinto. Pero muy buena reflexión esa, hermanos, para pensar y darle vuelta más día al asunto. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a concluir con una